Así que pues vamos a iniciar nuestra querida mesa con estos brillantes abogados, David Peña y Federico Anaya. Y ya se encuentra aquí nuestro querido Federico, a quien le damos pues la más cordial bienvenida. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Disculpa cambiarles el horario, pero muy amables, gracias. No, gracias a ustedes, y a veces pasa cuando sucede, mi querido Federico. Muy bonita tu camisa, tu atuendo. Oye, pues cada vez más galán aquí nuestro querido magistrado, abogado, y David Peña, que esperemos está por conectarse. No sé si ya tenemos noticias de él o no, pero bueno, vamos a tratar dos casos, créanme, dos casos que valen muchísimo la pena, y en particular esta sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno mexicano. Vamos a hablar sobre ese tema en un minuto más, dependiendo también si entra David. Si no, vamos a iniciar con el segundo tema, y que tiene que ver con el caso de Sandra Cuevas. Por ahí tenemos el video, Leonardo. No te lo mandé en pero lo pusimos en la emisión anterior, si es que lo tienes, el de Sandra Cuevas, porque pues platicábamos un poco también con los abogados. Una cosa es todo el debate político que hay, que si Sandra Cuevas es esto o lo otro, y entonces están las corrientes pro Claudia Sheinbaum pues defendiendo y evidenciando estas pues tremendos videos de Sandra Cuevas, con todas las implicaciones que eso pueda tener para ella. Y una es en materia política, pero otra es en materia jurídica, judicial o penal. Vaya usted a saber, eso es lo que nos van a clarificar ahorita los maxi abogados, David Peña y Federico Anaya, porque se le vio a esta alcaldesa pues que hay una visita del Contralor de la Ciudad de México, y se les encuentra en flagrancia pues publicidad, panfletos, carteles, lonas, etcétera, todo para denostar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Eso es legal. ¿Qué tipo de implicaciones tiene para una alcaldesa que además en un video pues hace declaraciones donde dice, primero infiere pues que es el Contralor que las lleva, pero después termina reconociendo que sí es de ella, y que eso qué tiene, porque finalmente están diciendo la verdad? ¿Qué implicaciones tienen estas conductas de la alcaldesa? Así que vamos a ver estos videos. Ya se incorporó David, así que también le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido maxi abogado David Peña. Como ya empecé con el segundo tema, esperando que llegara David para poder hablar del primero, pues empezamos con este segundo, que es el de Sandra Cuevas, y después pasamos a este primero, que de veras también es fascinante el caso que habrá que dilucidar aquí con los maxi abogados. Así que si tenemos el video, vamos a verlo, para que también aquí los maxi abogados pues nos den algunas pistas de qué va en términos legales, qué implicaciones tiene para la alcaldesa Sandra Cuevas. Buenas noches, soy Juan José Serrano, derivado de una denuncia ciudadana que le hicieron al órgano interno de control referente a documentación que se encontraba en la Dirección General de Desarrollo Social. El órgano interno de control vino a ubicarla y se encontró todo esto. Son 13 paquetes con folletos, unas mantas con esta pues, que dicen esto, y estas dicen esto. Yo nunca he visto que lleguen granaderos aquí. Yo nunca he visto. ¿Por qué detuviste a mi gente? ¿Por qué detuviste a mi gente? Para que vean lo que pasa aquí.
Porque detuvo a mi gente. No tembles. Cometiste un delito. Están golpeando a la alcaldesa. Están golpeando. Así te vas como una rata. Así te vas. Mira cuántos necesitas. Tranquilo. Alcaldesa, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cometiste un delito. Cuidado. No huyas. ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A Claudia! Permiso. ¿Dónde te ha visto? ¿Por qué detuviste a mi gente? ¿Por qué detuviste a mi gente? Es peor. ¿Esos supuestos volantes de dónde aparecieron o cómo fue? Esos volantes no existen. Ese volante nada más lo traía el Contralor. Y últimamente, Fueron sembrados. aunque existieran los volantes, no estamos diciendo nada que no sea verdad. No estamos diciendo nada que no sea verdad. ¿Es responsable de las muertes en el Repsamen? Sí, es responsable. Un diputado de Morena acaba de denunciar que mañana va a solicitar el juicio político en su contra. ¿Qué opinión le merece? Ay, qué miedo me da. No, me da un... ¿Qué voy a esperar de Morena? Discúlpenme, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas, no son personas de trabajo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Creen que a mí me van a dar miedo? Ni siquiera saben de derecho. Si la jefa de gobierno no sabe de derecho, el presidente de la República Mexicana, con todo respeto, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho. Tengo 2 maestrías. Me he ido a estudiar a 10 países. Vengo desde abajo, me formé desde abajo. Yo no tengo padrinos ni tengo papás ricos. Me he hecho sola. Y así sola voy a seguir caminando. Así que yo lo único que le pido a los vecinos y a las vecinas es que no crean absolutamente nada. Ya se habían tardado en seguir persiguiendo a Sandra Cuevas. Pero ¿saben qué significa esto? Que les estamos moviendo algo muy fuerte. Vamos arriba en muchas cosas. Soy la alcaldesa que más trabaja. Soy la alcaldesa que más resultados da. Y soy la... Federico Anaya Gallardo, dice la alcaldesa Sandra Cuevas, pues no estamos, pues aunque fueran nuestros, no estamos mintiendo, estamos diciendo la verdad. ¿Qué decir de una situación como esta, donde pues ya una alcaldesa sube el tono y el nivel de confrontación contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y las atribuciones que tiene un contralor de poder entrar a una alcaldía con la policía y la defensa, o no sé cómo llamar a esto que hace Sandra Cuevas, que es una barbaridad por donde se le quiera ver. Pero ¿qué decir en términos legales? ¿Qué implica aquí, Federico? Parece extraño que el Contralor General vaya y haga una diligencia, pero luego se nos olvida que en el sistema republicano, en el origen, en la Contraloría, solamente hay una persona a cargo, el Contralor General. Como hay mucho trabajo, se autoriza una burocracia y entonces hay una jerarquía abajo del Contralor y se dividen funciones. La Contralora, que es una mujer interna dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, es parte de esa burocracia que ayuda al Contralor, pero el Contralor es el que tiene que hacer todas las diligencias en origen. Se ve raro porque pues, hace más de un siglo que hay una burocracia más o menos grande, entonces los altos funcionarios y funcionarias no van directamente ellos a hacer las cosas, pero por supuesto que pueden hacerlo. Ahora, ¿por qué está en este caso? ¿Por qué escoge el Contralor Serrano ir? Por la importancia que tiene el asunto. Y aparte me parece que es algo relevante. Qué bueno que pasaste el video porque estamos oyendo, es bastante claro
que en público la alcaldesa reconoce que lo que dicen los volantes es lo que dice ella. Y de hecho reconoce en ese sentido la maternidad de esos volantes. Ahora la pregunta es, ¿se vale que una alcalde o que un alcalde tenga ese tipo de propaganda o haga ese tipo de propaganda? Eso es precisamente lo que tiene que definir en gabinete la Contraloría a partir del acta que levantó. O sea, encontré estas cosas y ahora nos va a tener que decir si eso infringe alguna norma. Yo te diría que hay una apariencia de infracción, porque se supone que una vez que terminan las campañas y las personas asumen su responsabilidad administrativa, ya no tienen que hacer campaña política. Ahora, esto no es cierto. Uno hace, cuando está en el gobierno, campaña política todos los días. El buen gobernante, por supuesto que es presumible por sus amigos de partido para decir, para que vean que nosotros sí gobernamos bien, ahí está un ejemplo. Eso siempre se ha hecho. Y al revés también se vale decir de la que sea mala gobernante, ha hecho malas cosas, entonces no voten otra vez por él. Ojo, y esto pasa todo el tiempo, no nada más en tiempos de campañas. O sea, esa es la política real. La pregunta es si el espacio llamado alcaldía y sus oficinas, que son públicas y las pagamos todos, es el lugar correcto para hacer eso. Y ahí es donde me parece que la alcaldesa y su equipo cruzaron una raya. Hay una apariencia de infracción y voy a sonar ridículo, pero así somos los abogados de formalistas. El escritorio sobre el que estaban las 13 cajas que se encontraron tendría que haber tenido otras cosas y no estaba diseñado ni estaba pensado para tener ese tipo de propaganda, porque es una propaganda de carácter político que es legítimo, pero lo tienen que hacer en otro lado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué están ahí? Y entonces hay otra apariencia que todavía hay que confirmar, que es que el impresor de esas cosas se las mandó ahí porque ellos las pagaron. Ahora, ¿quiénes son ellos? Son los funcionarios que sacó cada uno de su bolsillo y pagó como particular. Ok, eso no está mal. El único problema es que no deberían haber tenido lo que compraron y lo que mandaron a imprimir en el escritorio que no es suyo, que es de la alcaldía. Pero también la apariencia es que pudo haber sido con dinero público. Y si ustedes lo piensan, eso va a ser un poco más complicado de corroborar, porque el contralor tendría que encontrar modo de saber quién imprimió, de dónde vinieron, por qué los entregaron ahí y con qué dinero se pagaron. Y ojo, ese es el trabajo de la Contraloría. Y entiendo a la Contralora interna en la alcaldía que le haya pedido ayuda a su superior, que es el Contralor General, porque con el contexto que conocemos de Sandra Cuevas, era de esperarse que pudiera, al momento de ella hacer la diligencia con su equipo, que normalmente son más pequeños, pues de pronto iba a haber problema. Y ojo, por cierto, hay una cosa que casi nadie se ha fijado, con eso termino. La alcaldesa, cuando llega a reclamar que supuestamente se había cometido otro delito, la privación ilegal de la libertad, llegó acompañada, y se entiende, apoyada por el fiscal que está adscrito a esa territorialidad, a la delegación, alcaldía Cuauhtémoc. Lo cual es también muy normal, se llama pesos y contrapesos. Entonces tú tienes a uno haciendo una investigación administrativa con apoyo por la potencialidad de un pleito de la Secretaría de Seguridad Pública y a la alcaldesa que se está defendiendo con apoyo del fiscal territorial, que es un poco de locos. Pero así funcionan las cosas. Ya, gracias Federico. David Peña, ¿qué decir al respecto? No, mira, igual el tema me parece interesante, digamos, en el proceso de identificación de quiénes son los actores o quiénes pueden ser los actores eventualmente respetando presunción de inocencia.
que pudieran estar sumadas o sumados a esta campaña de, digamos, una guerra sucia en contra de Claudia Sheinbaum. Es cierto lo que dice Federico, hay que ver el tema de los recursos, hay que ver el tema si se está pagando con recursos de la alcaldía o no, si se está haciendo con recursos públicos. Yo creo que incluso públicamente para nadie, probablemente para muy pocas personas, sea desconocido que hay una, digamos, hay una confrontación entre el gobierno central, entre Claudia Sheinbaum y la propia alcaldesa, por las condiciones en las que llegó, los apoyos que recibió y la forma tan polémica y tan poco tradicional, digamos, de hacer política que tiene ella. Incluso siendo en varias investigaciones periodísticas, siendo señalada como una de las, digamos, un personaje dentro de la alcaldía Cuauhtémoc que recibe apoyo de uno de los cárteles de la propia, del propio Cuauhtémoc, de la propia alcaldía, del cártel de Unión Tepito. Entonces, digamos que estas formas en las que ella ejerce su gobierno, o la forma en la que está administrando la alcaldía, pues han generado fuertes debates con la doctora Sheinbaum, con la jefa de gobierno. Insisto, no es nueva noticia, no es noticia que existe este debate o esta confrontación. Lo que sí resulta, primero, peculiar es la forma en la que el Contralor General de la ciudad llega a la alcaldía. Entendemos que fue por él dice, una denuncia anónima, y en esa denuncia anónima, pues él empieza a grabar y a documentar todo lo que encuentra ahí en el lugar. Hay que ver efectivamente si ese material estaba ahí al momento de que llegó él, si ya lo puso alguien, quién lo puso, cómo lo llevó, todas estas investigaciones que se tienen que hacer, que dice Federico, justo es lo que le corresponde a la Contraloría. Pero me parece ahí más interesante también que habría que abrir o habría que tener, yo no he revisado en medios si la Fiscalía de la Ciudad de México inicia también una carpeta de investigación por presunto desvío de recursos o por peculado, si es que se está utilizando los recursos públicos para otros fines. Me parecería que a partir de la información, y es una cosa que conocemos los abogados que se llama noticia criminal, la noticia criminis, es decir, a partir de que tú te enteras de un hecho que posiblemente pueda constituir un delito, el Ministerio Público, la institución del Ministerio Público tiene la obligación de iniciar una carpeta de investigación y pues sustanciarla, ¿no? Hacer actos ahí de investigación para ver si hay un delito o no. Yo pensaría, insisto, desconozco, no ha salido en medios o no lo he visto yo en medios de comunicación, probablemente ya inició la fiscalía, pero me parece que esa es otra vertiente. Si no lo ha hecho, probablemente lo hará en las próximas horas. Es otra vertiente que se tiene que seguir efectivamente en el tema de la Contraloría, por una responsabilidad administrativa de las y los servidores públicos de la alcaldía, pero también eventualmente por la presunta comisión de algún delito, incluso delito de carácter electoral, no en este momento, porque no estamos todavía en los tiempos y en las regulaciones del carácter electoral, pero si esta práctica o esta, digamos, la guerra sucia se sigue documentando, se sigue presentando, eventualmente en un par de meses, bueno, 5, 6, 7 meses que inicie ya el proceso electoral formalmente para el 2024, podrían estarse cometiendo también actos ligados a delitos electorales. Entonces creo que la forma en la que sale a defenderse Sandra Cuevas es muy de su estilo, muy envalentonada, yo incluso hasta agresiva, ¿no? Frente a los cuestionamientos, pero más bien el tema es la responsabilidad de las autoridades que están encargadas de investigar estos y ver si se están utilizando efectivamente recursos públicos pues para imprimir este tipo de materiales y para instrumentar esta campaña en contra de Claudia Sheinbaum, sin meternos incluso al contenido de lo que dice en los panfletos y que dice Cuevas, ¿no? Que es verdadero, entonces me parece que es su posición, es su idea, pero lo relevante es que si se está utilizando un cargo público, si se están utilizando recursos públicos para hacer este tipo de impresiones y desde luego que para pagar quien las reparta, porque pues me parece que las 13 cajas o 13 paquetes que están ahí no se reparten solos, ¿no? O sea, necesariamente hay alguien que los está repartiendo. Entonces, también ver si hay un sistema de repartición, por así decirlo, o de distribución de estos panfletos, con qué recursos está pagando y si es incluso personal de la alcaldía o de otro, o contratado exprofeso para ello, se tiene que investigar también, porque insisto, ahorita es un primer evento, un primer incidente, pero eventualmente más adelante, ya cuando estamos en las campañas, esto se puede multiplicar y si no se tiene contenido o identificado dónde son los recursos y los actores, sí se podría desbordar incluso esta guerra sucia o agarrar unas dimensiones mayores. Gracias, David, y gracias, Federico.
hay un mundo de ángulos y bueno, lamentablemente siempre todo se politiza y se lleva a ese ámbito, ¿no? Hay muchos comentarios de pues el desorden mental o el presumible orden mental de la alcaldesa Sandra Cuevas en estas formas y modos de iracundia, o qué significa el hecho de que diga, pues a quién le vamos a partir la madre, pues a Claudia, gritan los demás, si eso es una amenaza, si no, en fin, hay muchas derivaciones, ¿no? Lo que creo es que, pues, los videos, pues, dicen mucho, ¿no? Eso es en el ámbito, a lo mejor, de un juicio o de una valoración que pueda hacer cada persona que ve esos videos. En el ámbito político, no sé, en el ámbito jurídico, todavía no lo tengo tan claro, esa parte, porque pensando en estas... pues en estos hígados que hay ahí dentro de estos sectores de la oposición, particularmente personajes, y perdón el adjetivo calificativo, ¿no? Pero como Marco Levario, Turot y estos personajes que ya sabemos pues de dónde cojean, de qué pata cojean, pero él circuló este otro video que lo vamos a pasar, si lo puedes ir pasando en off, por favor, Leonardo. Y eso genera también debate y confusión de, pues, ¿qué implica que haya una propaganda en un lugar, en este caso la alcaldía o en la Cámara de Diputados, como es este otro video, donde hay propaganda de Morena, ¿no? Y entonces se hace el cuestionamiento, bueno, aquí es la Cámara de Diputados y aquí hay periódicos y panfletos y cosas de Morena, para distribuirse, quién sabe quién, cómo, digo, pues yo en una lógica elemental, pues sí, pues ahí está el partido Morena, hay una bancada de Morena, y a mí me parece normal que haya ese tipo de material si hay una bancada de eso, pero a lo mejor, pues no, me estoy dejando llevar porque a mí me cae menos peor, ¿no? No voy a decir mejor, menos peor las formas de conducirse de un partido que de otro, cualesquiera que uno quiera simpatizar. Pero entonces se genera esta confusión, el hecho de que haya material en una instancia de gobierno y que entonces esto que decían ambos y de dónde sale, y quién lo distribuye y el gasto de dónde proviene, etcétera, etcétera. ¿Qué decir ahí al respecto, Federico? A ver, qué bueno que hablas del video que nos regaló Marco Levario. Ajá. Que por cierto, ¿te acuerdas? Hace 30 años era parte de la campaña en contra del EZLN. Sí. Desde... No, un tipo de ver así tremendo. Sí. Bueno, mira, lo bueno es que es consistente, o sea, sigue estando del mismo lado. Sí. A derechas. Mira, vayamos en orden. La pregunta razonable desde la Contraloría en Cuauhtémoc es ¿quién pagó y por qué se está utilizando este espacio, mueble y, como dijo David, probablemente el personal que estaría distribuyendo? Porque esa es la otra cosa muy lógica. O sea, están ahí porque lo van a distribuir y ahí están los que lo van a distribuir. O sea, todo eso tiene que investigarse. Y hay una apariencia de infracción muy clara. En cambio, en el caso del periódico Regeneración, sabemos que lo está imprimiendo el partido político, sabemos que lo está haciendo con dineros suyos y dinero público, y de los dos dineros le está dando cuentas al INE, y sabemos que una de las obligaciones de los representantes electos de los partidos es colaborar con su partido, y entonces tiene mucha razonabilidad que en el espacio legislativo estén ahí esos impresos. Entonces, físicamente es lo mismo, pero el problema es que en un caso tenemos la apariencia de una infracción, porque no es común tener propaganda en contra de un personaje político en un espacio administrativo, y en el otro tú tienes propaganda política que debe ser distribuida por los políticos de partido que están ahí. Entonces, en un caso hay una apariencia de infracción y en otro caso no.
Esa es la gran diferencia. Por otro lado, Marco Levario, que es de estos compañeros de mi generación que les encanta andar presumiendo sus títulos, debería saber que lo que hizo él es algo que se llama en el mundo anglosajón whataboutism. ¿Y qué me dices de? Y ponen otro ejemplo que en el fondo no tiene que ver con la realidad, aunque en apariencia sí. Y eso es rebajar el nivel del debate. Sí. Ahora, y un detalle, otro elemento jurídico que yo quisiera poner sobre la mesa es, debemos acordarnos que hace más o menos un año, la ciudadana Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, ya vio judicializada sus actitudes personales por un pleito real, material, todo el mundo estamos de acuerdo en que ocurrió, con 2 mandos policíacos. Y en el proceso penal que se abrió sobre eso, ella reconoció que habían ocurrido los hechos y ella aceptó tomar un curso de manejo de ira. Esto es jurídico. Y ahora tenemos un incidente en el cual, especialmente en el momento donde a quién le vamos a partir su madre, es evidente que la política que estamos viendo probablemente sigue teniendo problemas de manejo de ira. Noten ustedes cómo ya se nos olvidó a finales de este año, perdón, a finales del año pasado, es cuando el juzgado de control tenía que haber evaluado si Sandra Cuevas ya había terminado el proceso que ella aceptó tomar de manejo de ira. Pero es evidente que seguimos teniendo ese problema. Entonces hay que recordar eso sí tiene una dimensión jurídica, y ojo, no se vale con nadie, ni con nuestros adversarios, calificar de si tiene desequilibrios, no. O sea, lo que sabemos es que ella suele cruzar, cuando maneja mal su ira, una raya en la que la sociedad creemos que debería estar más tranquila. Y eso es jurídico, punto. No vamos a calificarla o despreciarla por eso. Pero importa que haya cumplido con su obligación ante el juzgado de control anterior. Y en ese punto recordé el caso nada más por algo. Ella fue acusada por los 2 mandos policíacos de que ella les había privado de la libertad. Y la fiscalía, cuando hizo su investigación en su carpeta, descubrió que aunque los policías se sentían privados de su libertad, en realidad no ocurrió la privación de libertad porque entraron y salieron en 15 minutos del lugar donde estaban. A mí me sorprende que tenemos ahora exactamente lo mismo, nada más que del otro lado. Ella alega que su gente fue privada de su libertad, pero todos los videos lo que nos indican es que hay un operativo, se levanta el acta y luego todo el mundo se va. De hecho, ella está tan enojada de que se está yendo el contralor que lo confronta diciéndole, ¿y te vas? Pues sí, porque ya terminó lo que tenía que hacer. Yo creo, qué bueno que ella ya se fue a la fiscalía, y yo espero que la fiscalía sea consistente, porque en este caso la acusación ciudadana de ella de que hubo un secuestro o privación ilegal de la libertad tiene más o menos el mismo nivel que la otra acusación que ella recibió antes. Entonces, yo creo que ahí no hay privación ilegal de la libertad. Y de hecho eso debe estar documentado en el acta que levantó la Contraloría. Entonces, es muy interesante. Y nada más una cosa, Ernesto, todo debe politizarse. Yo no veo que eso sea lamentable. Es una maravilla. Aparte, las cosas que sean jurídicas, como en este caso, hay que irlas diciendo, porque eso hace que todo el mundo se tranquilice. Basta lo que vimos para un juicio político y que el Congreso de la ciudad destituya a Sandra Cuevas. No sabemos, los juicios políticos aparte dependen de cuántos votos hay. Y no me acuerdo ahorita, pero probablemente la regla para destituir en juicio político en la Ciudad de México es de 2/3 partes de la Asamblea. Y si mal no me acuerdo, Morena no tiene esa mayoría. Probablemente por eso es que Sandra se burló del asunto. Pero qué bueno que se politice. Para eso sirve la Constitución. Imagínate si no hubiera ley y Constitución. Bueno, sí, no se tienen que imaginar. Abren un libro de historia de la Revolución Mexicana y vean a todo el mundo echando balazos. Bueno, yo creo que a veces la politización puede ser buena, a veces nada más contamina y nubla o esconde realmente
realidades, mi querido Federico. Pero, pues bueno, esa es la realidad, la que tenemos, y hay que apechugarla. Hay algunas preguntas también, David, que hace Connie Casas, que me parece también pertinentes a propósito del papel de la Contraloría, ¿no? ¿Tiene autonomía la Contraloría? ¿Quién le paga a los contralores? ¿Puede el contralor elegir su equipo de trabajo? Y dice Carmen, las funciones de una Contraloría consisten en inspeccionar el manejo de los recursos públicos a partir de procedimientos de auditoría serios, bien planeados, y no llegar con policías arbitrariamente. Bueno, son algunos de los comentarios. Y este tema a mí me parece relevante, no tanto porque se politice, sino que pues, realmente esto sirva para que pues se tenga que castigar a quien hay que castigar y que no se quede otra vez en shows mediáticos y termine pasando absolutamente nada. Ya Federico nos colocaba algunos puntos en los que hizo bien también en recordar que si la alcaldesa está obligada a ir a cursos para controlar la ira, etcétera, etcétera, y las implicaciones que esto pueda tener. Entonces, nada más atendiendo estas preguntas que hace Connie Casas de la audiencia y Carmen con estos comentarios, ¿qué decir al respecto? Breve, nada más, la Contraloría, la Secretaría de la Contraloría, se llama Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, forma parte de la estructura del gobierno central. Lo que se ha hecho, digamos, lo que se ha impulsado a nivel federal se impulsó es que se nombra, hay un procedimiento especial para nombrar al contralor o la contralora, ya saben, estos de propones y los votos y regresan y no todo este sistema medianamente de control para que no sea solo un nombramiento directo por parte de la jefa de gobierno. Y lo que se ha establecido, digamos, ahí sí hay mecanismos de control ciudadano, hay paralelamente o dentro de la Contraloría, digamos, no es un observatorio, tiene un nombre, pero es de ciudadanía, participa gente de sociedad civil haciendo esta observancia del propio gobierno, de la administración del gobierno, y a su vez, esta Contraloría es la entidad, ahí sí, para estos efectos autónoma, para nombrar a los contralores de cada una de las entidades públicas de la administración de la Ciudad de México. Es decir, la Contraloría o la oficina de la Contraloría de la Secretaría de Turismo, por ejemplo, es nombrada desde la Secretaría General de la Contraloría para evitar que sea personal de la propia Secretaría de Turismo quien supervise a la Secretaría de Turismo. Es decir, se busca este mecanismo indirecto para, digamos, separar un poco los perfiles los perfiles de la gente que pueda estar al interior de cada una de las dependencias. En el caso del Congreso de la Ciudad de México, tiene su propia Contraloría interna el Congreso de la Ciudad de México. Es decir, tiene una Contraloría para los efectos administrativos del Congreso de la Ciudad de México, eventualmente para hacer procedimientos también hacia los diputados que no sean necesariamente de carácter penal, porque tienen fuero y bueno, tienen ahí todo un procedimiento especial. Pero tiene su propia Contraloría el Congreso. ¿Cuál es el punto? Digamos que aquí a partir de la denuncia que recibe el Contralor, eso lo inferimos nosotros porque no lo sabemos de cierto, es que le dicen, oye, ahí hay recursos públicos o presuntamente están utilizando recursos públicos y como él no sabe si son de la alcaldía o de dónde depende, él asume la jurisdicción y va, digamos, a partir de ahí yo no veo mayor complicación, o sea, me parece que sí tiene competencia para poder entrar y para poder hacer la revisión. Sobre las otras que nos dicen, las otras preguntas que nos colocan es las amenazas que está ella profiriendo, ¿no? O que grita en el video, le vamos a partir la madre a Claudia Sheinbaum. Pues igual, o sea, en términos de libertad de expresión, ella lo puede expresar, se tiene que hacer una investigación, si eso representa una amenaza o no, es decir, si constituye un hecho que ponga en riesgo la vida o la integridad de una persona, que esté amenazándola directamente con causarle daño o provocarle un daño, que es así como dice el tipo penal, y eso se tiene que investigar igual, de nueva cuenta, en la Fiscalía de la Ciudad de México. O sea, aquí no estamos ni acusando, ni sentenciando, ni exonerando a Cuevas, ¿no? Simplemente a Sandra Cuevas, sino haciendo el análisis un poco de esto que ha estado ocurriendo en los días recientes. Y con esto terminaré yo solamente para decir, sí es, digamos, interesante el papel de la Contraloría que está asumiendo el día de hoy. Yo no recuerdo otro asunto donde la Contraloría haya intervenido como de forma tan proactiva.
Hay uno de los casos, dos de los casos que nosotros llevamos de la Fiscalía de la Ciudad de México y con la Comisión de Víctimas y con la Comisión de Búsqueda, hemos presentado las quejas correspondientes en la Secretaría de la Contraloría para la responsabilidad de servidores públicos por omisiones en sus obligaciones legales. Han pasado 2 o 3 años y no nos ha respondido la Contraloría. Es decir, tampoco es que sea una Contraloría proactiva, súper efectiva, súper dinámica. Entiendo que en este caso hay alguna mayor intención, mayor interés, y bueno, pues está actuando y qué bueno que está actuando, insisto, pero tampoco es que la Secretaría de la Contraloría, cuando menos en los casos que a mí me ha tocado, de la Ciudad de México tenga un carácter así proactivo, investigador, dinámico para sancionar a las y los servidores públicos, que es uno de los temas justo que hemos replicado aquí, tanto en lo administrativo como hacia el Poder Judicial, la ausencia de mecanismos de supervisión y de control y eventualmente de sanción, ¿no? Cuando las y los servidores públicos no están haciendo su trabajo o bien están desviando recursos o están desviando sus funciones para hacer otras cosas que no le competen. Ya, pues muchas gracias, David. Sigue habiendo un montón de comentarios, pero vamos a pasar a, si les parece bien, David y Federico, y perdón, mi querido Federico, que inicie ahorita con David, que es el que nos propuso este tema, que además yo le agradezco muchísimo que lo haya propuesto. No lo tenía yo en el radar y ya me metí ahí a investigarlo, y es un caso en verdad bien interesante y tiene que ver con Jorge y Gerardo Zompextle Tecpile y Gustavo Robles López. Ellos en enero de 2006 estaba entonces de gobernador este hombre Fidel Herrera Beltrán, conocido por muchos años como el Z1. Imagínese usted nada más, que fue cuando empezaron las pesadillas serias allí en el estado de Veracruz. Bueno, estos 3 caballeros fueron detenidos, tuvieron un desperfecto en su vehículo, llegó ahí la policía, tuvieron una detención arbitraria, y ahorita todo lo que David les va a explicar en lo que toca a lo que les sucedió en términos penales, en todas las arbitrariedades y abusos que hubo contra estos hombres. El caso pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pasó después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo una sentencia donde se condena al gobierno mexicano. Y bueno, tengo aquí los datos de cuál es el tipo de sentencia y por qué, pero se lo voy a dejar a David. Nada más déjeme añadir un comentario que hace Miguel Carbonell, que es director del Centro de Estudios Jurídicos, y que dice él: por primera vez en la historia, México deberá cambiar su constitución por tener disposiciones que violan derechos humanos. Es el caso de Zompextle Tecpile y otros contra México. David Peña, ¿qué decir de este caso? A ver, intento no alargarme tanto y ahora justo te hago un comentario justo a lo de Carbonell, porque acabo de tener una debate justo en el programa de Aristegui sobre este comentario que estaba haciendo Carbonell, en donde yo no coincido con la interpretación que está haciendo, pero digamos, más allá de este punto, 2 temas que me parece importante colocar. Este caso, así como lo colocabas, es la detención de 3 personas, solamente breve contexto de los hechos, 3 personas que son detenidas en el 2006. 2 de ellas son acusadas de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario. Tenían filiación, tenían un activismo en el EPR, en este grupo guerrillero. Ya tenían procesos de investigación, digamos, del sistema de inteligencia mexicano. Los detienen junto con otra persona más. A los 3 los acusan por haber violado supuestamente la ley federal contra delincuencia organizada. En su modalidad de terrorismo, la ley de uso de armas exclusivas del Ejército y Fuerzas Armadas. Y bueno, les imponen primero un arraigo, una medida cautelar de arraigo. Primero los detienen en Veracruz, aunque ellos tenían actividades en el estado de Guerrero, los detienen en Veracruz, son detenidos de forma arbitraria, son torturados en el momento de su detención y días posteriores son llevados a esta figura del arraigo, que se sigue todavía utilizando en México ya en menor medida, pero solo de manera de referencia, es esta modalidad en donde se tiene la posibilidad de que el Ministerio Público te detenga sin que haya una investigación previa en tu contra, sin datos ni pruebas en tu contra, te detenga, te arraigue, es decir, te meta ya sea en tu casa, en un hotel o en una casa de seguridad de la Fiscalía,
y te mantenga ahí hasta, hoy se permite hasta 80 días mientras hace la investigación el Ministerio Público. Esta figura de arraigo, recordemos que fue utilizada y abusada en el sexenio de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Hinojosa, si no me equivoco en alguno de los nombres. En el sexenio de Felipe Calderón fue utilizada como una figura, pues prácticamente todas las detenciones que se hacían en relación a delincuencia organizada o con grupos de delincuencia organizada, todas estas detenciones entraban en esta modalidad de arraigo. Se abusó de la figura, se desvirtuó el sentido de la figura y entre el 2006 y al 2008 hubo muchos amparos, muchos juicios de amparo que se presentaron para decir que esa figura era inconstitucional. Cuando Felipe Calderón, digamos, ve la presión del Poder Judicial, en el 2008 manda literalmente a que la figura de arraigo se constitucionalice. Entonces, el arraigo entra en un párrafo del artículo 16 constitucional y se dice que la figura de arraigo es constitucional en los casos relacionados con delincuencia organizada. Entonces, prácticamente, digamos, el que estuviera ligado el arraigo a la delincuencia organizada lo cerraba de poderlo utilizar para otros delitos, pero prácticamente te detenían por homicidio y decían homicidio y delincuencia organizada para justificar el arraigo. Entonces, se siguió utilizando durante mucho tiempo, fue, digamos, en decremento el uso de esta figura del arraigo entre 2009, 2010, hasta el año pasado, los últimos, digamos, esos 10 años que se siguió utilizando, llegó a haber, no recuerdo la cifra exactamente, pero 2.800, 3.000 personas detenidas con arraigo. El último informe que presentó el gobierno mexicano fue que en el 2021 se habían solamente utilizado la figura del arraigo en 15 ocasiones. Esta figura del arraigo, termino largo explicación, termina ahí. Estas personas que fueron detenidas, los Zonpancle en 2006, son detenidas, arraigadas, y después son sujetas a un proceso. Estuvieron presos 2 años y medio, más o menos, hasta que se obtiene una sentencia absolutoria, donde se reconoce que pues no había ningún elemento para poderlos vincular a los delitos que se les estaban acusando y recuperan su libertad. Este caso, así como está en los hechos, después de 2 años y medio recuperan su libertad, se presenta a la Comisión Interamericana, avanza, llega a la Corte y el viernes de la semana pasada se publica justo esta sentencia, donde es muy relevante, y cierro aquí para dar la palabra a mi querido Federico, de 2 o 3 aspectos que yo llamo la atención o me parece que son muy relevantes de la propia sentencia en la forma en la que lo publica la Corte. Primero, la Corte Interamericana hace el análisis del arraigo y declara que el arraigo que está en la Ley de Delincuencia Organizada y en el Código, digamos, Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento el Código Federal de Procedimientos Penales, esa figura del arraigo es inconvencional, es decir, es contraria a la Convención Americana. Por lo tanto, ordena al Estado mexicano que se tiene que reformar esas disposiciones para evitar que el arraigo siga siendo una figura que se utilice en México, aunque ya está en desuso, pero sigue en la disposición mexicana, en las leyes, y se sigue utilizando. Hace un análisis también sobre la prisión preventiva, no se mete al fondo y solo dice que se tiene que adecuar, en términos generales, armonizar la prisión preventiva a los estándares interamericanos. Y un tercer punto, y ahorita comento el diferendo que tuve con Carbonell. El tercer punto es que obliga de nueva cuenta a todos los jueces a hacer un análisis que cuando se enfrenten a esta figura, ya sea del arraigo o de la prisión preventiva, en general, no se mete a prisión preventiva oficiosa ni a prisión preventiva justificada, es prisión preventiva en general. Los jueces tienen que hacer un ejercicio que se llama control de convencionalidad, es decir, a partir de la reforma del primero constitucional en el 2011, todos los jueces del país tienen que hacer, sobre todo en materia penal, este análisis de convencionalidad, es decir, ver si la norma que vas a aplicar, el derecho que vas a aplicar, el acto que estás aplicando es convencional o no, es decir, es compatible con la Convención Americana. Ese ejercicio de control de convencionalidad se le llama. Ya está como obligación para el Poder Judicial, tanto a nivel local como a nivel federal, pero es muy importante que la Corte le vuelva a decir al Poder Judicial, tienes esta obligación. Y finalmente, ya termino, es que mi interpretación que hago de la sentencia es que es muy importante, muy relevante en el sentido cómo identifica que el arraigo es inconvencional, pero
no obliga al Estado mexicano a reformar la Constitución. Hay párrafos específicos de la Corte donde dice cuáles son las leyes que contienen el arraigo y cuáles son las que se tienen que modificar. Carbonell hizo una publicación en Twitter y está dando entrevistas diciendo que esa interpretación implica la Constitución. Desde mi lógica, desde mi interpretación, solo va a estas normas específicas y, claro, el Estado o el gobierno mexicano, una vez que ya la Corte dijo que el arraigo es inconvencional en las leyes, es decir, que es contrario a la convención, sería un absurdo mantenerlo en la Constitución, porque puede mantenerse en la Constitución, pero se tendría que sacar de las leyes secundarias. Entonces, sí puede ser un efecto de congruencia en el cumplimiento de la sentencia, que si lo quito de las disposiciones secundarias, lo quito también de la Constitución, pero no es automático ni forma parte de la sentencia la reforma a la Constitución, como lo ha dicho Carbonell. Hasta aquí cierro este larguísimo comentario. Perdón por el tiempo. No, pero valiosísimo, mi querido David, y además, qué bueno que dices eso, ¿no? Sobre lo que los dichos también de Carbonell, que además, pues estoy viendo que alguna gente que lo ubica, pues no necesariamente es que es santo de la devoción de mucha gente. Hay críticas también sobre este personaje, pero bueno, pasaría, ahorita comento al respecto, pasaría contigo, Federico, qué decir sobre este caso, que además Carbonell señala que además de el arraigo como uno de los ejes centrales de este caso, que saltan y que brincan con el fallo de la Corte, también la prisión preventiva, él señala como estos dos elementos. ¿Qué decir al respecto de este caso, Federico? A ver, sobre el último punto que mencionaste, creo que pongamos atención a lo que nos acaba de decir David. Hace como 3-4 meses todo el mundo esperaba que la Corte Interamericana se pronunciara de una manera muchísimo más fuerte en materia de la prisión preventiva. De hecho, parte del debate que tuvimos en la Suprema Corte Mexicana en ese tema era que era mucho más sano que la Corte Mexicana atendiera el problema de inconvencionalidad del arraigo, no del arraigo, de la prisión preventiva, antes de que la Corte Interamericana se pronunciara, porque capaz de que la Corte Interamericana iba a provocarle problemas a la Corte Mexicana. Bueno, eso no ocurrió y yo creo que es una tristeza. Lo cual demuestra, por cierto, el tamaño geopolítico del Estado mexicano en el contexto interamericano. La Corte Interamericana, por lo que acabamos de oír, se pronuncia sobre el arraigo, que es una práctica ya en desuso, aunque esté en la Constitución. Por cierto, en el Senado de la República, por lo menos en los últimos 4 años, ha habido 3 iniciativas de reforma constitucional para eliminar el arraigo. Y en realidad nunca nadie ha entendido por qué no han avanzado si de todas maneras ya no se está utilizando. Entonces, a mí me parece que la Corte Interamericana se la puso muy fácil al Estado mexicano para cumplir su sentencia. Y también creo que no es tan malo que la Corte Interamericana no se haya metido a la cuestión de la prisión preventiva, porque lo que dijo, y ahorita no lo dijo David, es discútase con más cuidado. Y yo quisiera recordar aquí, creo, Ernesto, pero tú corrígeme, que ustedes entrevistaron a la abogada de María Elena Ríos, creo que ella se llama Diana Cristal, en este espacio. En algún momento. ¿No? No. Bueno, yo oí a la abogada de María Elena Ríos, que es la saxofonista agredida, y una de las cosas que ella dijo en una entrevista era que en el caso de su agresor, al que en algún momento se pretendió cambiarle la prisión preventiva que tiene en ese momento por otra medida de seguridad durante el proceso penal, la abogada lo que dijo es, a ver, por la acusación que tenía era prisión preventiva oficiosa, o sea, de automático. Pero también se justificó, es decir, aunque estuviera en el catálogo de las cosas que automáticamente vas a prisión preventiva, de todas maneras, en el caso de María Elena Ríos, el agresor fue sujetado a la prisión preventiva justificando la medida. Que yo he insistido,
cada vez que me han preguntado del tema de prisión preventiva, que lo que es razonable y constitucional es que aunque esté en el catálogo constitucional, los jueces tienen que hacerse cargo de decir por qué la persona realmente puede escaparse, puede hacerle daño a su víctima, se puede interrumpir el proceso penal si está en libertad. Y tienen que justificarlo. Es decir, en realidad esta diferencia mexicana entre oficiosa y justificada es, en mi opinión, una tontería sacada de la mente de los abogados. Cualquier medida en contra de la libertad siempre tiene que explicarse razonablemente. Y tal vez la única cosa que es oficiosa es que en determinados delitos, a fuerzas, tienes que discutir la posibilidad de imponer la prisión preventiva. Pero el asunto es este. Ese, creo yo, tendría que ser el camino de una discusión seria. Ahora, el problema con la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que en el tema de la prisión preventiva no demostraron ser serios. Acuérdense cómo las ponencias que habían presentado posiciones más radicales se echaron para atrás y luego sacaron una cosa a la mitad del camino y los únicos beneficiados fueron los ricachos que no pagan impuestos, porque ahí sí ya decidimos que los grandes burgueses que no pagan dinero al Estado como es su obligación, a eso sí jamás vamos a poderles poner la prisión preventiva aunque esté en la Constitución. Ya, gracias Federico. Pues hay comentarios precisamente, bueno, Olin Rich dice, me cae regordo ese Carbonell después de que me dejaron leer su libro, Carta a un estudiante o algo así, dice, porque tiene tantos libros y cursos de este tipo, dice, ¿por qué? Dice, peor aún, ¿por qué diablos los maestros nos obligan a comprar sus libros? ¿No? Y bueno, Maribel Cuellar también dice, Carbonell trabaja para Claudio X. Mire, más allá de los ángulo, lo que me parece las opiniones del abogado Carbonell, lo que está planteando David, lo que está planteando Federico, pues es el argumento legal que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia que da, y que me parece que eso es lo que habría que poner atención. Déjeme leerle los 4 puntos que anoté, que por lo menos así le entendí, ya me corregirá aquí el maxi abogado David, pero de la sentencia, y eso qué implicación tiene para el gobierno mexicano. Ya David nos explicaba hace un momento por qué no está de acuerdo con la valoración que hacía el abogado Carbonell, pero con la sentencia en lo específico, ¿a qué está obligado el gobierno mexicano y si tiene que modificar algo o no en lo que toca a leyes secundarias o constitucionales o lo que sea? Dice, México fue sentenciado por la Corte por los delitos de violación de derechos a la integridad personal, violación a la libertad personal, violación a la protección judicial y violación a las garantías judiciales. No sé si estoy bien o mal en lo que toca a la sentencia que está haciendo la Corte. Y también, David, para los mortales, cuando la Corte sentencia, ¿a qué está obligado el gobierno mexicano, un país como México, que es signatario? ¿A qué está obligado cuando la Corte da una sentencia y si hay una temporalidad para esto? Sí, quería leer otro párrafo de la sentencia, igual si me permiten. Mira, la sentencia, al tratarse de un instrumento obligatorio para México, porque es en sí mismo una sentencia de un tribunal internacional, es de obligatorio cumplimiento para el Estado mexicano. El Estado mexicano, en su conjunto, se organiza para ver la forma de cómo va a darle cumplimiento, es decir, si es con una reforma legal, si es con una publicación de un decreto, si es con, no sé, el pago de la reparación del daño, es decir, ahí se va poniendo, digamos, el Estado mexicano se organiza para dar cumplimiento. En este caso, de acuerdo a la información que ha dado el colectivo que llevó este caso a la Corte Interamericana, que se llama Década contra la Impunidad, el colectivo ha dado, el viernes dio una conferencia de prensa y señaló que dieron 6 meses de cumplimiento para este apartado de las disposiciones legales.
para el cambio, digamos, de las disposiciones legales. Mi referencia más cercana que tenemos es en el caso de Digna Ochoa, donde se ordenó reforma constitucional, ahí sí, adecuar la Constitución y el marco normativo. Se les dio 2 años al Estado mexicano para hacerlo. Entonces, habría que ver ahí la temporalidad, varían los tiempos. Generalmente la Corte abre un periodo de cumplimiento de hasta 3 años, le da al Estado mexicano o a los estados, en realidad toda América Latina, para que vayan cumpliendo la sentencia con estos apartados. La parte que se puede cumplir más fácilmente, digamos, es la publicación de la sentencia en el diario oficial, el pago de la reparación de la compensación como reparación del daño y alguna otra medida, digamos, que implique alguna gestión administrativa o algún decreto. Las que generalmente tardan más tiempo, obviamente, son las que tienen que ver con política pública y o con modificaciones legales, y más si se trata de modificaciones constitucionales. Entonces, mi tema sobre el diferendo, la interpretación, es porque la sentencia y el propio presidente de la Corte, al hacer el anuncio de la sentencia, hace referencia a un párrafo específico de la sentencia, que es el párrafo 214, y lo voy a leer solo para, digamos, para tener un poco de claridad en qué términos lo está mencionando la Corte. Y dice ese párrafo 214, una parte: las normas que recogen las figuras del arraigo en el artículo 133 bis del Código, aquí habla todavía del Código Federal Procesal Penal, o sea, Código Federal de Procedimientos Penales, que, vamos, fue sustituido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la prisión preventiva en general, artículo 161 del Código Federal Procesal Penal, que justo el artículo 161 fue una discusión de lo que se hizo en la Suprema Corte para declarar que los delitos relacionados con evasión de impuestos no podrían entrar en la prisión preventiva oficiosa. Entonces se hizo este análisis. Entonces, este mismo artículo, el 161, dice la Corte, eran contrarias a la Convención Americana y a la obligación a cargo del Estado de adecuar las disposiciones de derecho interno contenidas en el artículo 2 de la Convención Americana. Y por lo tanto ordena que para que se tenga que cumplir con el artículo 2 de la Convención Americana, se tengan que reformar estas disposiciones. De ahí mi lectura, que yo parto de decir que, bueno, la Corte fue muy explícita al señalar cuáles son las disposiciones que son violatorias de la Convención Americana. Insisto, si se hiciera una interpretación por derechos humanos y el Estado mexicano, desde luego, quisiera no solo cumplir la sentencia, sino decir, ya fueron declaradas, el arraigo ya fue declarado inconvencional, pues vamos a eliminarlo de la Constitución, y abriría pie también, y con eso cierro, para poder empezar a hacer este análisis de la prisión preventiva. En las próximas semanas saldrá la otra sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de Daniel García contra Reyes Alpizar, que ahí sustancialmente el caso está sobre prisión preventiva oficiosa. Entonces, ahí la Corte sí podrá tener otro pronunciamiento, no sé si en este mismo sentido, o un poco más fuerte, o un poco más, con más claridad, digamos, pero iría más o menos en esa línea de declarar la prisión preventiva, ahí la oficiosa, como inconvencional, que eso sería un gran avance, digamos, también para poder hacer esta interpretación, con el riesgo de que la Corte en esa sentencia también diga que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional solo en la legislación secundaria y que no se meta a la Constitución, lo que implicaría, insisto, pues darle el juego al gobierno mexicano, al Estado mexicano, para que haga esta interpretación pro derechos humanos. Va a ser interesante cómo asuma el propio Estado mexicano la posición frente a esta sentencia, en el caso de Sonpancle y otros, que ya está en proceso de cumplimiento al haber sido notificada, y también va a ser interesante ver cómo responde, digamos, el presidente, el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores a este mandato de la Corte, en donde pues ordena reformar la figura sustancialmente del arraigo. En el caso de prisión preventiva lo deja muy general, bastante ambiguo, pero en el caso del arraigo sí es bastante claro sobre el eliminarlo, digamos, de las disposiciones nacionales. Eso va a ser muy interesante, y ver también el efecto que tiene las personas que pudieran estar hoy en prisión y que fueron arraigadas o que se sujetaron la investigación al arraigo, ver también cuál va a ser el efecto para poder que estas personas invoquen la inconvencionalidad del arraigo y eventualmente pues puedan recuperar la libertad o reponer sus procesos, eliminando todas las pruebas que fueron obtenidas en el arraigo o durante el arraigo al haber sido declarada inconvencional. Esos van a ser los efectos en lo inmediato que tenemos que estar revisando también a ver cómo lo toma el Poder Judicial.
Muchas gracias, David. En verdad, bueno, le aviso, Federico ya se tuvo que ir, por eso le habíamos comentado que iniciamos antes, porque Federico tenía un compromiso, ya se tuvo que ir. Nada más para cerrar, David, en este caso de Tzompaxtle, Tecpile, normalmente cuando hay ese tipo de fallos, bueno, los que se crean jurisprudencia y que entonces sirve para otros casos, y en el caso de cuando una corte emite una sentencia, en este caso contra el gobierno mexicano, y en el conocimiento que tienes de los casos que tenemos en México, ¿en qué le puede ser útil este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otros casos que estamos teniendo en el país que tú identifiques? Yo colocaría en dos niveles. El primero es, me parece que puede ser una muy buena oportunidad para el gobierno federal y para el Congreso, en este caso de Morena, para eliminar la figura del arraigo, tanto de la legislación como de la Constitución, o sea, tanto de la ley secundaria como de la Constitución. Es una figura que está prácticamente en desuso en la actual administración. Insisto yo que las cifras eran creo que 15 casos o 14 casos en un año, o sea, muy, muy poco. Que ha sido una figura, insisto, que fue señalada como parte de los abusos, sobre todo de Felipe Calderón, en el gobierno de Felipe Calderón. Entonces me parece que tiene un muy buen discurso, un muy buen componente político para poderla eliminar y para mandar un mensaje también de avanzada, digamos, en términos de derechos humanos. Yo creo que es insisto, siempre las sentencias yo las logro colocar o intento colocarlas como una oportunidad para el Estado, no es un castigo, sino para la posibilidad de modificar, de cambiar cosas que estén mal y de avanzar en ese sentido. Y en esa lógica, al haber sido declarado inconvencional, es decir, contrario a la convención, el arraigo, esto puede tener un efecto en el Poder Judicial de que las personas, insisto, que puedan estar arraigadas o que puedan estar compurgando una pena, ya sea una sentencia basada en el arraigo o basada en pruebas obtenidas durante el arraigo, puedan interponer recursos extraordinarios para decirle al juez o a los jueces, oye, ya la Corte declaró en este caso que es inconvencional contra la convención y por lo tanto no me lo puedes aplicar a mí, aún incluso de forma retroactiva. Y ahí es lo interesante, decía yo, cómo puede hacer esta interpretación y la aplicación el Poder Judicial, tanto federal como local, en los casos que ya han pasado, porque pues prácticamente ya no hay casos en la actualidad que se esté utilizando el arraigo. Entonces, ahí va a ser muy interesante, insisto, de cómo lo adopte también el Poder Judicial para poder tramitar este tipo de asuntos en lo adelante. Las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, decía yo, para el Estado mexicano, pero además a partir de diferentes criterios que ha adoptado la Suprema Corte de Justicia. En los casos donde México es parte, es obligatoria para los criterios y todo lo que se dice en las sentencias son obligatorias para el Estado mexicano, pero en los casos donde México no es parte, en todos los otros países, son criterios que guían al Poder Judicial y que guían la política pública a nivel nacional. Es decir, se convierten en medidas rectoras en materia de derechos humanos y eso, insisto, va a ser muy interesante porque no solo este caso, muchos otros de los casos que han venido saliendo, que han sido analizados por la Corte Interamericana en los últimos 20 años, han servido para analizar política pública, cambiar política pública, tipificar delitos, modificar el fuero militar, es decir, han impactado en el sistema jurídico mexicano cuando pues se tiene justo la disposición de avanzar en ese sentido, de adoptar las sentencias, de instrumentar las sentencias y de avanzar en materia de derechos humanos. Yo creo que, insisto, es una posibilidad tanto para el Poder Judicial, para el gobierno federal, para poder avanzar y para estas personas que aún se encuentren privadas de la libertad y que fueron sujetas al arraigo, también es una oportunidad para que se revisen sus casos, para que se haga un análisis sobre las pruebas que fueron obtenidas durante el arraigo. No implica la libertad inmediata, no implica la libertad automática, sino que se abra un proceso de revisión que antes de la sentencia de la Corte probablemente no se podía haber presentado por diversas causas o porque pues la alegación de que el arraigo era constitucional y por lo tanto pues ya eso legitimaba, digamos, la actuación de las autoridades. Entonces va a ser, el ejercicio interesante de cumplimiento de la propia sentencia. Ya, David Peña, muchísimas gracias y gracias de veras por proponer este caso. Es en realidad fascinante y que habrá que seguirlo. Y nada más como información adicional, que no se lo comentamos a la hora que estábamos introduciendo el caso,
pues estas 3 personas estuvieron presas 2 años, 9 meses. 2 años, 9 meses estuvieron presas injustamente. Y pues bueno, ya sabe usted todo esto que le explicó David y la sentencia que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que créanos, lleva muchísimos años que la Corte Interamericana, llegar hasta la Corte Interamericana y que finalmente haya un fallo, y son por eso casos que claro que hay que colocarle a usted, porque son herramientas muy, muy importantes y que pueden ser muy útiles para usted, para todas las mexicanas y mexicanos. David Peña, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, Ernesto, saludo al auditorio, abrazos. Gracias.